Tutankamón, uno de los personajes más famosos de la historia antigua. Los fabulosos tesoros de su tumba son conocidos en todo el mundo. A primera vista, Tutankamón fue sepultado correctamente, enviado al más allá con el suntuoso estilo correspondiente a un faraón. Pero un equipo internacional de egiptólogos lo ha desmitificado. La momia de Tutankamón es muy peculiar. Es una de las momias más antiguas que hemos visto. Su trabajo de detective revela que no todo es como debiera ser. Cuando se observa la sepultura de Tutankamón es sorprendente. Puede que fuera joven, pero deberían haberlo preparado mejor para la muerte. Cuando empezamos a estudiar científicamente los tesoros de Tutankamón, empezó a desvelarse la leyenda. La explicación al misterio puede estar en una lucha por el poder digna de una película de misterio del siglo XXI. Enterrar al rey Tut. Egipto, año 1323 a.C. Un mensajero corre por el desierto. Es portador de terribles noticias. El joven faraón Tutankamón ha muerto. Esta es la historia de una de las tumbas más famosas de la historia y el afán de los altos dignatarios por suceder al faraón enterrado en ella. Los antiguos egipcios se tomaban muy en serio la sepultura de sus reyes. El faraón debía ser momificado, sepultado dentro de un impresionante sarcófago y reposar en una tumba llena de suministros necesarios para su viaje a la otra vida. Era crucial para que el faraón ocupara su lugar entre los dioses. Si el faraón no está sentado al lado de esas deidades, no puede hacerle saber nuestras necesidades o nuestros deseos. En otras palabras, si el faraón no asciende a los cielos apropiadamente, el mundo que conocemos llega a un triste fin. En el reino podría ocurrir una catástrofe. Eso significa que mañana el sol no saldrá, que la luna no tendrá sus fases, que las cosechas fallarán, que la vida que conocemos ha terminado. Estamos muertos. Para enterrar adecuadamente a un faraón, hay que planear y seguir cada paso. La tradición dictaba que la momificación de Tut debía ser un proceso de 70 días, después de los cuales podía ser sepultado. La momia de Tut ha sobrevivido hasta hoy. Salima Ikram es una de las expertas mundiales en momias del antiguo Egipto. Su detallado examen de Tut con rayos X revela las primeras evidencias de que no todo era correcto en la tumba del faraón niño. La tumba de Tutankamón es muy peculiar, porque he visto muchas otras momias reales de las dinastías XVIII y XIX, y la de Tutankamón no es comparable con ninguna de ellas. La momificación es de muy mala calidad, lo que es extraño, porque todo el ajuar y los bienes que tiene en su tumba son de alto estándar. Pero, ¿por qué lo momificaron tan mal? Los antiguos egipcios momificaban animales además de humanos usando técnicas similares. Hoy está momificando una oveja para demostrar lo inusual en la momificación del rey Tut. La primera parte de la momificación es extraer los órganos internos. Y si se trata de una persona hay que imaginarla echada. Se le hace un pequeño corte en el lado izquierdo del cuerpo, muy pequeño. Pero en Tutankamón fue muy diferente a como se hizo en otras momias reales de la XVIII dinastía que hemos hallado. Porque tiene una gran abertura desde el lado derecho del ombligo al izquierdo, y eso no tiene precedentes. Las largas incisiones abdominales se hicieron habituales durante la dinastía 26, pero Tut murió 650 años antes. Ikram retira primero los órganos internos. Sosténlo con fuerza. Aquí está el hígado. Ya sale. Está muy bien sujeto. Gracias. Hay que tener mucha fuerza en los brazos para sacar esto. Ya salen. Todos los órganos internos que se desparraman como es normal. Estos son trozos de los pulmones y el corazón que hay que dejar en el cuerpo.
Esto era imperativo. El corazón tenía que estar presente en el cuerpo para el momento en que el alma del corazón y le garantizara la vida eterna. Una segunda sorpresa. En las radiografías de la momia de Tut no hay señales del corazón. Creemos que el corazón no está en el cuerpo, pero está relleno de una gran cantidad de resina y envuelto en lino. Y eso puede impedir que se vea el corazón. Así que se perdió o está oculto dentro de la cavidad corporal, lo que es muy inusual en una momia real de la dinastía XVIII. Una vez extraídas, las vísceras de Tutankamón fueron embalsamadas, envueltas y depositadas en estos ataúdes de oro en miniatura. Luego fueron colocados en el vaso canope y enterrados con él. A la evisceración sigue la desecación. Ikram tiene que limpiar el cadáver y secarlo. Igual que a la oveja, lavaron a Tut con agua y vino de palma para desinfectar el cuerpo. Llena bien la cavidad con bolsas de natrón, una mezcla natural de carbonato y bicarbonato sódico. Luego, cubre totalmente el cuerpo. Una almohada para la oveja. El cuerpo se deja secar durante 40 días. El natrón absorbe toda la humedad y grasa del cuerpo. Otra vez hay evidencias de que la momificación no se hizo correctamente. Su cuerpo había empezado a descomponerse y pudo ser porque murió en un lugar donde no podían llevar a cabo este tipo de operación porque no tenían natrón. Eso lleva a Ikram a una interesante hipótesis. Tutankamón pudo morir luchando, en una partida de caza o como fuera, pero muy lejos del Valle del Nilo, donde posiblemente no había buenos embalsamadores. Hicieron lo que pudieron y lo llevaron rápidamente al Valle del Nilo. Pero hay otra explicación más siniestra para que la primera parte de la momificación se hiciera con tan poca destreza. Es posible que alguien deseara desesperadamente que Tutankamón fuera enterrado y deprisa. Como experto en política del antiguo Egipto, Peter Brand ha estudiado los acontecimientos desde la muerte de Tut. La muerte de Tutankamón sume a Egipto en una crisis militar y política. Primero pierden una batalla importante contra el imperio hitita. Y luego muere el rey. Y Tut no tiene heredero. Cuando empieza la cuenta atrás de los 70 días, en el Valle del Nilo tiene lugar una carrera entre las altas esferas. Una carrera por terminar a tiempo la tumba de Tut y por llegar al trono. Lucharán por el poder tres contendientes principales. La viuda de Tut, Angesenamón. La monarquía hacía mucho que era asunto de hombres. Pocas mujeres llegaban a faraones, y con las dos que precedieron a Tut, quedaron pocas ganas de que hubiera otra. Angesenamón tiene opciones políticas limitadas. La única forma de poder mantener su posición es casándose con el próximo rey. El segundo contendiente es Horemheb, el comandante en jefe del ejército. Brand investiga su reclamación del trono en la tumba vacía de Horemheb en Saqqara. El título más importante de su carrera militar se encuentra aquí, en este pequeño y maravilloso grupo de jeroglíficos. Este extraño signo de aquí significa superintendente. Luego vemos la figura de un soldado del ejército egipcio que sostiene un arco en la mano. Y aquí hay un pájaro y un jeroglífico que es una boca que canta la grandeza del superintendente del ejército. En otras palabras, que es una especie de generalísimo, un mando militar supremo del ejército egipcio. El poder y la influencia de Horemheb llegará aún más lejos. También recibe otros altos títulos honoríficos. Aquí se le llama el magnífico entre magníficos, grande entre los grandes, digno entre los dignos, inspector de inspectores, enfatizando que es el oficial más alto después del rey. Los relieves en piedra documentan su carrera, como un antiguo currículum vitae. Pero la inscripción más importante pasa casi desapercibida en la parte trasera de la tumba.
Está en este pequeño grupo de jeroglíficos que nos dicen que ha sido nombrado heredero del trono. Eso significa que es el heredero oficial de Tutankamón. Pero Horemheb tiene un problema. Está fuera del país en una campaña militar. Eso deja la sucesión abierta a un tercer aspirante, un anciano funcionario de la corte llamado Ai. No es un cualquiera, es un chambelán. Y por lo tanto bien conectado políticamente. Presumiblemente, una de sus tareas es ocuparse del entierro de su señor Tutankamón, que acaba de morir. Y tal vez pueda usar la circunstancia para reforzar su derecho al trono. Con Horemheb lejos, Ai debe moverse deprisa. Si Ai intentaba convertirse en rey, entonces debía estar interesado en enterrar a Tut lo antes posible y así reclamar para sí el trono. Porque en el antiguo Egipto, Raba, un faraón, se convertía en su heredero. Tut va de camino a la paz eterna, pero deja tras él varias facciones rivales. Eso llevaría a su viuda a tomar una decisión trascendental que fallaría estrepitosamente y sumiría a Egipto en otra crisis. El legendario rey niño, Tutankamón, ha muerto. La primera etapa de su momificación se está llevando a cabo. En la lucha de las altas esferas para sucederle, Ai, su chambelán, ha visto una gran oportunidad para reforzar su pretensión al trono. Desde 1978, Ken Weeks ha cartografiado todas las tumbas conocidas y accesibles del Valle de los Reyes. La historia de la tumba de Tut sugiere que Ai orquestó una notable maniobra política. Weeks recuerda la primera vez que bajó al lugar de descanso eterno de Tut. El haber entrado en otras tumbas antes de visitar la de Tut me preparó para ver algo grandioso. Miles de metros cuadrados dedicados al gobernante más famoso. Esto es lo que encontró. Una tumba con 4 salas pequeñas, estrechas y anodinas. Entras y te llevas una desilusión. Paredes sin decorar, cámaras en las que apenas caben media docena de personas de pie. Fue una auténtica conmoción. Weeks estaba convencido de que una tumba tan sencilla no fue construida para Tut. Debía de haber otra tumba adecuada para un faraón, en cualquier lugar del valle que Tut planeó para él. Esta es la tumba que creemos estaba originalmente destinada a dar sepultura a Tutankamón. Puede que estuviera en obras, pero no lista para ocuparla. Una tumba incompleta era un gran problema para Ai. No todos los egiptólogos están de acuerdo en lo que ocurrió después, pero Weeks cree que es posible que Ai decidiera enterrar a Tut en la tumba que estaba construyendo para sí mismo. Tal vez eran los dos lugares posibles. Y tuvo que ser así debido a la repentina muerte de Tutankamón. El intercambio pudo ser un acto de inteligencia política. Al intercambiar su tumba por la de Tutankamón, Ai reforzó su posición, porque tener una tumba real lo legitimaba más como faraón. Pero hay otro problema. El tamaño y el diseño no son los de una tumba real. Pero para Weeks, todos los elementos necesarios estaban allí, y Ai debió pensar que ritualmente era un lugar de reposo aceptable para un rey. A primera vista, la tumba del rey Tut no tiene el aspecto de tumba real que se espera. Pero enseguida hacen cambios para convertirla en un modelo estándar habitual de la 18ª dinastía. Si se giran 90 grados las 4 cámaras de la tumba, el corredor de entrada y la cámara mortuoria forman el eje tradicional en el diseño de una tumba real. Y ahí está, el diseño estándar de una tumba de la 18ª dinastía. Con ese movimiento, Ai está más cerca de convertirse en el próximo rey de Egipto. La viuda de Tut está en una posición imposible. Si quiere ostentar el poder, Angesenamón tiene que casarse con el sucesor de Tut antes del funeral.
Deberá estar allí para el crucial ceremonial de la apertura de la boca, que reanima al cadáver para entrar en la otra vida. Angesenamón hace una desesperada jugada diplomática para asegurar su posición en la realeza. Escribe al rey del imperio hitita en nuestros tiempos, Turquía, pidiéndole ayuda. Es tan extraño que parece ficción. Ni a Tom Clancy se le ocurriría. Los hititas conservaron en sus archivos este curioso capítulo. Peter Brand ha hecho un estudio detallado. Básicamente dice, mi esposo ha muerto y no tiene hijos, pero me han dicho que tú, el rey de los hititas, tienes muchos hijos. Envíame a uno de ellos y se convertirá en mi esposo y también en rey de Egipto. Es un juego peligroso. La carta se envía en una época de crisis para la política exterior, porque el imperio egipcio lucha contra el imperio hitita. Horemheb tiene el ejército egipcio aquí, en la frontera, y egipcios e hititas luchan por este lugar de Siria llamado Kadesh. El tiempo corre para la viuda de Tut. Para que su jugada sea efectiva, su carta debe llegar antes del entierro de su esposo. Mientras Angesenamón espera a su príncipe, decenas de artesanos hacen los miles de objetos con los que Tut será sepultado para su viaje al más allá. Pero ahí tiene otro problema. La tradición dicta que el ataúd de Tut deberá introducirse en un sarcófago, y ahí no lo tiene. Han pasado 40 días desde la muerte de Tutankamón. El tiempo corre, y dentro de 30 días estará preparado para recibir sepultura. El incienso tarda mucho en deshacerse, pero la mirra se disuelve rápidamente. La egiptóloga Salima Ikram está momificando una oveja para demostrar las irregularidades de la momia del rey Tut. Igual que los de esta oveja, los órganos de Tut fueron extraídos y su cuerpo fue deshidratado. Ahora Ikram unta la oveja con aceite. Para Tutankamón debieron usar los aceites de mejor calidad, y no solo porque se trata de algo sagrado, sino porque devuelven la flexibilidad al cuerpo, y al untarlo con el aceite podían colocar los brazos en la pose real y estar seguros de que no se moverían. Luego, Ikram sella las aberturas del cuerpo con resina caliente, normalmente incienso y mirra. Con ellos, el cuerpo adquiere un tono dorado y el faraón pasa de ser humano a divino. Pero una vez más, la momificación del rey Tut es inusual. La cantidad de resina utilizada es excesiva. No sabemos con certeza por qué hay tanta resina y aceite en el cuerpo de Tutankamón. Tal vez para ocultar una momificación de mala calidad o una combinación de errores. Por eso usaron resina en donde no era necesaria. Y para enmascarar esos errores, pusieron mucha para que no fueran perceptibles y los criticaran. Por el motivo que fuera, el resultado estaba claro. Su cuerpo quedó totalmente carbonizado. Puedo notar el calor en mis manos. Tuvieron que utilizar mucha resina caliente, y no es extraño que el aspecto de Tutankamón sea como si lo hubieran asado. La acción definitiva llevada a cabo al final de los 30 días es envolver el cuerpo en lino. Por fin Ikram descubre algo digno de un faraón. Aunque la momificación no se hizo bien, la parte de la envoltura está muy bien hecha, con buen y abundante tejido. La momificación de la oveja está completa. La momia de Tut reposará en un magnífico ataúd de oro macizo. Su cuerpo está aún más protegido por otros 2 ataúdes, uno dentro del otro. Los 3 se introducirán en el sarcófago de piedra en su tumba de segunda mano.
En el año 1450 a.C., los sarcófagos reales estaban adornados con intrincados esculpidos. El de Tut es de cuarcita y de bella manufactura, pero los expertos Marian Eaton Krause y Dennis Stokes lo han examinado y no es lo que parece. ¿Un trabajo tan elaborado pudo ser realizado en solo 70 días? La respuesta puede hallarse aquí, en York Minster, en el norte de Inglaterra, la catedral gótica más grande del norte de Europa. Para mantener este edificio son necesarios 25 canteros y escultores. Hoy, el arqueólogo experimental Dennis Stokes ha presentado un reto a uno de ellos. Cuando lo observas de cerca parece un estilo simple, pero el trabajo manual que hay aquí es soberbio. Es una auténtica obra de arte, de un artesano fantástico. El escultor Dave Willett ha decidido esculpir la cara de la diosa Isis que aparece en una esquina del sarcófago. Luego, él y Stokes intentarán calcular cuánto tiempo pudieron emplear los escultores originales para labrar todo el sarcófago. Si miras los detalles del esculpido, alrededor de los ojos, de los labios, se ve que el trabajo es una maravilla. Dar la forma a la curva de los labios debe de ser difícil de conseguir, ¿no? Mucho, sí. Bien, esta es... Willett suele trabajar con piedra caliza. El reto es trabajar la cuarcita, una de las piedras más duras del planeta. Primero lo intenta con un cincel moderno. Bien. Es bastante eficiente, corta la piedra, pero aún así... Es tan dura que estropea el filo. Mella el filo. Sí. Luego lo intenta con un cincel de bronce, un material utilizado por los antiguos egipcios. Apenas la señala. Pero Willett no puede usar ninguna de esas dos herramientas. Por sus años de investigaciones sobre las técnicas de trabajo en piedra, Stokes sabe que los egipcios usaban cinceles hechos de pedernal. Es más eficiente que el de bronce. Parece que funciona muy bien. Mucho mejor que el de bronce. Aunque es una piedra dura, está claro que tienes que usar una herramienta de piedra. Sí, es evidente. Willett empieza a trabajar. El rostro de la diosa está esculpido en relieve, y una vez hecho el bosquejo, tiene que quitar todo el fondo. Promete ser un trabajo laborioso. Creo que es muy diferente usar una herramienta hecha de piedra que una de acero. Y comprobará que es muy difícil al principio hasta que se acostumbre. Creo que va a tener que volver a aprender el oficio. En Egipto, Marian Eaton Krause está investigando también el sarcófago de Tut. Durante años ha estudiado fotografías, enigmas sobre la inconsistencia en el esculpido de las 4 diosas aladas. Esas figuras la llevarán a un asombroso descubrimiento. Si empezamos por la cabecera del sarcófago, vemos la increíble cantidad de detalles que abundan en las figuras. Vemos el collar hecho en relieve, incluso la pedrería del vestido, el ombligo, los pies y los brazaletes de los tobillos. Pero los pies del sarcófago son muy diferentes. Si seguimos por aquí, tenemos a la diosa Selket y veremos los mismos detalles, pero pintados. También el brazalete, la pulsera, y no tiene ombligo. Es evidente que la cabecera está mucho mejor terminada, pero el pie está terminado con pintura, hecho con prisas. Mientras, en York Minster, el escultor Dave Willett está empezando a comprender por qué hay partes que están mejor terminadas que otras. Ha necesitado 50 horas para retirar el fondo y dar relieve al rostro. Pero está descubriendo cómo pudieron realizar el sarcófago los antiguos egipcios y cómo lo consiguieron. Creo que usando las mazas de granito desprendían grandes áreas de cuarcita, porque es mucho más eficiente que usar las de pedernal, pero es un trabajo muy duro. Debían acabar totalmente agotados y eran increíblemente fuertes para hacer esto todo el día.
El arqueólogo experimental, Dennis Stokes, intenta calcular cuánto pudieron tardar en hacer todo el sarcófago. Antes de empezar a esculpir, sus investigaciones sugieren que es posible que los antiguos egipcios taladraran antes el interior de los bloques de cuarcita. Usando brocas tubulares de cobre con un arco y arena abrasiva para desgastarla, y con 3 equipos que trabajaran 8 horas diarias, creo que habrían tardado unos 536 días, que son 18 meses. Finalmente, después de trabajar 4 meses, Willett termina la diosa. Es igual que el original, ¿no? Sí. Es un trabajo maravilloso. ¿Sabes? Creo que es sorprendente que se puedan crear tantos detalles con un trocito de pedernal. Es increíble, sí. Cuando empecé pensé que no podría hacer esto con el pedernal, pero he visto que los artesanos del antiguo Egipto eran muy hábiles. Usando su trabajo como guía, Willett estima que un hombre podría tardar casi 6 años en esculpir todo el sarcófago. Pero las evidencias sugieren que la caja fue obra de un equipo de artesanos. ¿Cuántos hombres crees que podían trabajar a la vez alrededor del sarcófago? Seguramente podrían ser unos 8 o 10. Supongamos que fueran 10. Así podrían completarlo en unos 8 meses. El sarcófago no pudo ser esculpido en 70 días. Tut tuvo que haberlo encargado antes de morir. Pero los estudios de Eaton Krauss la llevan a creer que puede haber otra explicación. Me di cuenta de algo que me sorprendió. Había restos de inscripciones anteriores. Si miras de cerca, ves que hay un signo redondo que era parte de una de las palabras egipcias para eternidad. Y aquí, en el fondo, se ve el signo de la T, la letra T. Aquí hay una línea que cruza el fondo y al lado vemos restos de una línea. Esto era originalmente la línea de registro que continúa hasta aquí. Esto sugiere que las inscripciones de la máscara de Tut eran antes jeroglíficos. Y las alas de la diosa son aún más reveladoras. Está claro que las alas se añadieron posteriormente porque aquí hay restos de jeroglíficos en columnas que también llegan hasta arriba. Para los canteros, las alas tenían un doble propósito. Ocultan las inscripciones originales y dejaban menos superficie que reescribir. Yo diría que es una solución práctica y que esa decisión se tomó para ahorrar tiempo. Sus hallazgos la llevan a una dramática conclusión. Estoy convencida de que el sarcófago no fue encargado para Tutankamón, sino para uno de sus predecesores. Tutankamón ya tenía una tumba de segunda mano. Si ni siquiera el sarcófago era suyo, tal vez el resto de su famoso tesoro tampoco le pertenecía. El final de los 70 días del periodo de duelo se acercan rápidamente. Tut será enterrado pronto. Angesenamón sigue esperando noticias del receloso rey hitita. Ha puesto sus esperanzas en la llegada de un príncipe para reclamar el trono como consorte. Finalmente los hititas se convencen de que la oferta es sincera y envían a Egipto un príncipe para desposarse con la reina, pero muere misteriosamente por el camino y todo es un fiasco diplomático. Los hititas culparon a los egipcios de la muerte del príncipe. La jugada de Angesenamón para casarse con un hitita resultó ser un gran fracaso. El rey hitita ordena un ataque militar en territorio egipcio para vengarse, y en vez de celebrarse una boda real y un tratado de paz, derrotan al ejército. Es un fiasco político y la pobre Angesenamón sigue sin esposo. Con su acción, llevó a Egipto a una crisis aún mayor, y es más, despechada, decide luchar por el trono.
Mientras la crisis continúa, creemos que Horemheb está en algún punto de la frontera egipcia con los hititas, aquí en Siria, defendiéndose de un contraataque hitita. Y eso lo mantiene ocupado y le impide regresar a casa hasta después del funeral. Ahora solo queda el chambelán de Tut, Ay. En ese momento se ha acabado el juego para la reina Angesenamón. No tendrá un marido, pero para Ay el juego no ha hecho más que empezar. A los faraones nunca se les enterraba solos. Ay sabía que a Tut debían acompañarle sus posesiones y los utensilios religiosos que necesitaba para llegar al otro mundo. Había que hacerlo apropiadamente. A 4.000 kilómetros de allí, las investigaciones sugieren que esas preparaciones eran muy curiosas. Aquí, en el Instituto Griffith de Oxford, el egiptólogo Nicholas Reeves examina las fotografías originales del tesoro de Tut como lo encontró Howard Carter en 1922. Reeves quiere averiguar si otras piezas del tesoro fueron recicladas, como el sarcófago. Pensaba que conocía bien la tumba de Tutankamón, pero seguí observando una y otra vez los detalles y empecé a verlos de otra forma distinta. Reeves examina las numerosas piezas de joyería halladas en la tumba. Ha descubierto que el nombre de Tut, inscrito en los cartuchos ovales, parece reemplazar a otro, y los títulos que lo acompañan no son los suyos. Los dos primeros jeroglíficos son los epítetos Heka-Nefer, buen gobernante. Heka-Nefer nunca aparece en un epíteto usado para Tutankamón. Los epítetos son de otra persona, de hecho para Akenatón. Akenatón, padre de Tut e infame hereje. Abandonó el culto a los dioses tradicionales para adorar a uno solo, desposeyendo de su poder a los sacerdotes. La conclusión a la que llegas es que muchas de esas joyas se hicieron para otra persona y que se hicieron las inscripciones cuando fue enterrado Tutankamón. Reeves examina el tesoro más emblemático de Tut. El ataúd externo tiene un extraño detalle. Tiene esas extraordinarias aplicaciones en la parte delantera, representando unas trenzas. Este único tocado solo lo llevaba un hombre, Akenatón. Y Reeves encuentra evidencias de cartuchos retocados en el segundo ataúd. Pero su descubrimiento más dramático es sobre la emblemática máscara mortuoria de Tut. Reeves está intrigado por una línea de soldadura. Por supuesto, puede ser una marca de manufactura, así es como hacían las cosas, pero no lo creo. Luego examina el material de que está hecha la máscara. Las incrustaciones del tocado son de cristal azul, pero las de la máscara son de lapislázuli. Eso me hace pensar en una alteración, en un arreglo de la máscara. Eso le lleva a una sorprendente conclusión. Creo que podemos estar bastante seguros de que es el rostro de Tutankamón. Sin embargo, aún así, no creo que la máscara fuera hecha para Tutankamón. Mientras hace sus meticulosos exámenes, Reeves se sorprende al encontrar una presencia femenina en la tumba de un hombre. Una de las estatuas tiene una forma claramente femenina. Y estas tapas de piedra, finalmente esculpidas con la forma de la cabeza de un faraón, también tienen trazas femeninas. Estaban en el interior de unos ataúdes de oro en miniatura y tapaban los vasos que contienen los órganos internos embalsamados de Tut. ¿Pero fue hecho para él este equipo funerario especial? Reeves lo examina en busca de pruebas. En el exterior no encuentra nada, pero el interior es revelador. Se han hecho correcciones en el texto del interior con poco cuidado. El nombre del propietario original todavía se ve. Y esa persona era Nefertiti, corregente de Akenatón. Nefertiti, la emblemática reina del antiguo Egipto.
La tumba no solo contiene los tesoros de Tutankamón, sino los de su padre y posiblemente los de su madrastra. Siay estaba ansioso y tenía prisa por enterrar a Tut. Reciclar suponía poder hacerlo rápidamente, pero también había importantes razones políticas para ello. La historia empieza en 1907. Los arqueólogos que excavan en el Valle de los Reyes descubren la tumba KV-55. Parece que contiene los restos humanos de un rey y el ajuar funerario. Nicholas Reeves cree que esos restos reales fueron traídos aquí desde Amarna en la época que murió Tut. Este material fue traído al Valle de los Reyes. Lo amontonaron. Fueron cogiendo lo que necesitaban para el entierro de Tutankamón, y lo que sobró fue dividido entre sus propietarios originales. Los sacerdotes no solo querían preparar al rey Tut para su viaje a la otra vida, sino que no deseaban que hubiera nada que recordara el periodo de Amarna. Lo metieron todo en la tumba y cerraron la puerta con la esperanza de que nunca volvieran a ver la luz del día. Con todas las evidencias juntas, Reeves calcula el volumen de lo reutilizado y reciclado. No me sorprendería que el 80% del equipo funerario hubiera estado antes en otras tumbas. Podría ser incluso más. Si está en lo cierto, de 8 a 10 de los tesoros atribuidos a Tut son de otras personas. Museo Egipcio, El Cairo. Aquí, alineados, están las 4 famosas capillas doradas de la tumba. Esta es del tamaño de un coche grande. Durante años, han fascinado al egiptólogo Zahi Hawass. Las capillas son los artefactos más sorprendentes hallados en la tumba. Protegen la momia. El rey descansa en paz. Las capillas son parte de la maquinaria mágica necesaria para enviar a Tut al más allá. Pero nuevamente las cosas no son como deberían ser. La momia de Tut está protegida por 3 ataúdes, colocados en el interior de su sarcófago de piedra de segunda mano. Después, los obreros montaron alrededor la primera de las 3 capillas. Construyeron 3, una dentro de la otra, como un gigantesco juego de muñecas rusas. Están compuestas por 51 piezas y decoradas con textos funerarios y dioses. La segunda capilla está cubierta por un paño de lino sobre un caballete, y luego la protege la capilla exterior. Su tamaño tuvo que ser un verdadero reto para los obreros. La estrechez de la cámara mortuoria subterránea significa que cuando las montaron no había más de 1 metro sobrante a cada lado, y su única guía era unos pequeños jeroglíficos claramente visibles en la segunda capilla. Los signos están en negro. Eso demuestra que esta pieza pertenece a esta parte y que esta pieza encaja con esta. Los obreros pudieron reconstruir la capilla correctamente. Miren esto. Este signo, y aquí está otra vez. Este signo y este signo. Eso nos demuestra que los obreros las montaron. Es una tarea monumental, ya que algunas piezas pesan más de media tonelada. Nadie sabe cómo hicieron los obreros este trabajo en el interior de una estrecha cámara. Y siempre que entro en la cámara mortuoria, pienso que hace más de 3000 años, esas personas realizaron un trabajo maravilloso y que se esforzaron mucho para que el niño de oro tuviera su trono y se convirtiera en un dios. Las capillas encajan también, que sugieren que fueron construidas a medida de las dimensiones del sarcófago y la cámara mortuoria de Tut. Pero uno de los paneles con el disco del sol está asociado al padre de Tut, Akenatón. En Oxford, Nicholas Reeves llega a una conclusión. Como con lo demás, cuando observas detenidamente las capillas, descubres otra vez que las cosas no son como deberían. Parece que algunos de los cartuchos que llevan el nombre de Tut fueron retocados. Creo que está bastante claro que algunas, si no todas, las capillas de Tutankamón no fueron hechas para él.
sino para otros reyes. Es el capítulo final para Ay. El trono ya está en sus manos, posiblemente gracias a su acto más audaz, y Ay afianza su posición. Los últimos tesoros han sido transportados desde el Valle de los Reyes para enterrarlos junto a Tutankamón. Imaginamos que el entierro de un faraón se llevaba a cabo con gran cuidado, pero un examen detenido del de Tut revela que en su caso no fue así. Las 4 cámaras de la tumba están repletas con casi 5.500 objetos, la mayoría cubiertos o hechos de oro. Más de 2.000 están apiñados en la cámara anexa. Esta sala más pequeña fue saqueada en la antigüedad, pero la egiptóloga Marian Eaton Krauss ha podido identificar evidencias de un manejo descuidado. Creo que algunos de los objetos que están encima fueron lanzados. Y eso podría indicar cierta prisa, necesidad de terminar el trabajo. Eaton Krauss estudia el plano que hizo Carter de la antecámara, tal como la encontró en 1922. Parece ser que esta sala se llenó con los cuidados apropiados, pero se han encontrado restos de un taburete roto escondido entre los objetos funerarios, lo que sugiere un manejo impropio. 3 patas de este taburete se encontraron aquí. Y el asiento y la otra pata estaban aquí, escondidos detrás de estos carros. Está claro que este taburete se rompió. Tenía bandas de oro en la parte superior de las patas, pero desaparecieron. Cree que la tentación de hurtar era grande, ya que los objetos entraban a la tumba por medio de una cadena humana. En cualquier tumba real son indispensables las pinturas murales, escenas del más allá y textos que guían al difunto faraón en su viaje a la otra vida. Eso es algo que no podía tomarse prestado. La experta en arte egipcio, Betsy Bryan, investiga cómo se hicieron. Busca evidencias de la prisa de Ay por acabar la tumba. Esta pequeña tumba fue un reto para la gente que trabajó en ella. Lo que es inusual en una tumba real es que todas las figuras pintadas son casi a tamaño real. Son mucho más grandes de lo que se esperaba en una tumba de un tamaño tan pequeño. Y son un reflejo de que tuvieron muy poco tiempo para hacerlas. Se cree que para decorar las tumbas reales más grandes, con varias cámaras pintadas, se tardaba varios meses. Pero no fue así en la de Tut. Se puede hacer toda esta sala en un par de días, si trabaja un equipo no demasiado numeroso. Con poco tiempo y un mínimo espacio, los artistas diseñaron una versión abreviada del tránsito de Tutankamón al otro mundo. Es realmente fascinante. Empezamos por esta pared y él está en este mundo. Aquí ya es una momia y de repente ya está andando. Y cuando llegas al final de esta pared de 7 metros, ya está en el otro mundo convertido en Dios. Bryan no tiene dudas sobre la manufactura de la obra. Estoy segura de que es un trabajo mediocre. Está al límite de lo medianamente aceptable. Pero hay una escena que hace que esta tumba sea diferente a cualquier otra. En un último y definitivo movimiento, un hombre ha ocupado el trono. La conclusión de esta historia será recordada para siempre en las paredes de la tumba de segunda mano de Tut. Aquí tenemos la ceremonia de la apertura de la boca, que hace el sucesor de Tutankamón, y eso es totalmente inusual, particularmente en una tumba real, pero el sucesor lo hace para dejar constancia de que reclama el trono. No hay duda de la identidad de la figura. El cartucho sobre ella revela su nombre. Es Ay.
haya superado a sus oponentes y se nombra a sí mismo faraón. Indiscutiblemente, eso es la legitimación de su posición. Es una forma de decir, yo soy el heredero legal. Y hecho de la manera más llamativa posible. La tumba de Tut está terminada. El niño rey es enviado triunfalmente de camino a la otra vida. El faraón Ay, vencedor de la carrera por suceder a Tutankamón, reinó hasta su muerte acaecida 4 años después. Fue enterrado en la tumba casi terminada que Tut se estaba haciendo construir. Finalmente, Horemheb accedió al poder que ansiaba y se convirtió en faraón después de la muerte de Ay. Tal vez en su deseo de proclamar su legitimidad, destruyó sistemáticamente casi todas las huellas de Ay y Tutankamón. ¿Qué ocurrió con su viuda, Angesenamón? Había pruebas que sugieren que se casó con Ay, pero se han perdido en el tiempo. Creo que la historia de la sucesión de Tutankamón demuestra que la política fue definitiva y que la gente luchó entonces por mantenerse en su posición. Tutankamón no fue uno de los grandes faraones de Egipto. Lo conocemos hoy porque su tumba permaneció casi intacta durante 30 siglos. El trabajo de los detectives del siglo XXI ha revelado que su tumba fue hecha apresuradamente. Reutilizar y reciclar se convirtió en el orden del día cuando los poderosos competían por ocupar el trono vacío. Su trabajo de investigación en la tumba más famosa ha descubierto algo más. Una inquietante visión del esplendor del antiguo Egipto. Si esos eran los tesoros de un rey insignificante, ¿cómo serían las tumbas intactas de los reyes importantes? Solo podemos imaginarlo.